Hola, hola a todos, un abrazo, bendiciones. Qué bueno, qué bueno que me puedan ver. Oh, qué bueno estar juntos. Eh, un abrazo para todos. A ver, saludamos a algunos cuantos que por aquí ya se han conectado. Alejandro Saldaña, un abrazo. Matías Pino, Idelia, bendiciones. Alex Corea, un abrazote hasta Progreso. En Progreso en Honduras, San Pedro Sula, Mariano y Miriam hasta Buenos Aires, les saludo, un gran abrazo. Luis Ernesto Boscán, uno de los buenos maestros de la palabra que yo conozco. Un abrazo hasta allá, hasta la República Independiente del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Ok, Fabi, ¿cómo estás? Un abrazo. Albert, mijo, un abrazo para ti, bendiciones. Janina Bodman, un abrazo, Janina, bendiciones, tu vida. María Isabel Núñez, bendiciones para ti también, María Isabel. A ver, ¿quién más anda por aquí? Ah, a ver, Bolivia Granda también, un abrazo desde Venezuela. Ajá, ok. Ivonne García Coy, ya no está en Colombia, ahora ya está con su amado esposo en Boston, Massachusetts. Ok. La ciudad de nuestros eternos rivales, digo. Estoy hablando de béisbol, de los Yankees de Nueva York. Soler, como siempre. Ahí, puntuales. Qué bueno, un abrazo, saludos. Alejandra Carolina, hola Ale. Bendiciones para ti. ¿Quién más está por aquí? Alonso Romero. Bendiciones, Alonso. Hermes Mora, desde la Suiza centroamericana, sin que nadie se me ofenda. Costa Rica, así le dice. Anita Tobani, un abrazo para ti. Saludos, Anita. Ah, ¿quién más está por aquí? Ah, Rosa Susana. Saludos también. Willy Guzmán, la pastora de Yanira. También bendiciones para tu vida. Ok. Willy Guzmán. Saludos para ti también, Willy. Bueno, y ahí se irán conectando los demás. Algunos saludan, otros no saludan. Bueno, les abrazo a todos los que están viendo ahorita en vivo, los que verán más adelante. Y, ok. Y continuamos con la enseñanza que hemos estado dando, que iniciamos en relación a las festividades. Dimos el primer día un panorama bastante general, tocamos algunas cosas y ahora pues iniciamos festividad por festividad, hablamos de Pesaj, luego hablamos de panes sin levadura y primeros frutos, que como les dije pues algunos consideran que son una misma festividad. Y hoy vamos a hablar de Shavuot, vamos a hablar de Shavuot, ¿ok? También para otros, estas cuatro festividades forman un, ¿verdad? Y se interpreta, y algunos interpretan que son como, que son una sola festividad. Pero bueno, tienen sus, tienen sus matices, cada una. Y las vimos por separado y hoy vamos a terminar este ciclo. Recuerde que hablamos acerca de las festividades de primavera y las festividades de otoño. Dijimos proféticamente que las cuatro primeras, estas que estamos dando, tuvieron ya un cumplimiento en Yeshua y siguen cumpliéndose en nosotros, ¿verdad? Porque me hicieron una pregunta. Entonces, si ya se cumplió Shavuot, primeros frutos, panes y levadura, y Shavuot o Pentecostés, ¿por qué la seguimos celebrando? Bueno, porque el Señor dijo que la celebráramos como estatuto perpetuo, es decir, hasta que el ciclo terminara. Y el ciclo todavía no ha terminado. Por un lado y por otro lado, al tener una proyección profética, tienen una vigencia y nos acompañan las festividades en sus principios, en la verdad que encierra, nos acompañan en todo el proceso de nuestra vida, nuestro desarrollo como creyentes. Y también, pues, porque al tener una proyección profética,
nos ayudan también a entender el orden de los acontecimientos finales. Además, ¿usted qué prefiere? ¿Celebrar esto o celebrar Navidad? Esto que está en la Escritura, celebrar Navidad que no está en la Escritura. Celebrar el Día de la Madre, que es la fiesta Semiramis históricamente, haciendo a un lado todo sentimentalismo y todo ese argumento que se pone, que entonces, que la madre, que... El apóstol Pablo nos dijo con toda claridad que no participáramos de las obras infructuosas de las tinieblas. Ok, entonces obviamente pues tenemos nuestras festividades que son parte de nuestra cultura. ¿Ok? Bien. Un traguito de café. Y entonces iniciamos, familia. Ok, festividad de Shavuot, Levítico 23, 15 al 16. ¿Ok? Bien. Ok. Dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, desde ese día, hablando de primeros frutos, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Ahora ya es una espiga de trigo. Ok. Entonces, la fiesta de Shavuot, ok, se celebra 50 días, al día número 50, después de presentada la primera gavilla, se cuentan entonces las semanas. Shavuot significa semanas, justamente. Ok, ¿qué celebra la festividad? Ok, ¿de qué se trata la festividad? Ok, déjenme ordenarme un poquito aquí. Ok. Hay 3 acontecimientos fundamentales que encierra esta festividad. Como dijimos, pues estamos hablando de los aspectos básicos de la festividad. ¿Qué encierra la festividad de Shavuot? 3 cosas, básicamente. Número 1, la entrega de la Torá en el Sinaí. Número 2, la fiesta de una boda. ¿Ok? Y número 3, el día de Pentecostés, que es igual que Shavuot, cuando se habla de la llenura del Espíritu en Hechos 2. Entonces voy a enseñar en ese orden. Y posiblemente no, voy a ocupar 2 martes para hacerlo, porque quiero dedicar una clase completa a la fiesta de Shavuot de Hechos 2, para hablar un poquito acerca de la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, y ponerla hasta donde mi conocimiento alcanza, en un contexto totalmente hebreo, desde una perspectiva muy hebrea y de la Torá. ¿Ok? Entonces, ok. ¿De qué nos habla Shavuot? En primera instancia, entonces, de la entrega de la Torá en el Sinaí. El pueblo de Israel sale de Pesaj, y Pesaj se convierte en una plataforma para luego catapultar al pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder entrar, para poder llegar al Sinaí. El objetivo del Dios eterno era que el pueblo de Israel saliera de Egipto y llegara al Sinaí. ¿Por qué? Porque el Sinaí iba a marcar algo importante y determinante en la dinámica del pueblo y para todos aquellos que luego vendríamos a través del Mesías, porque hay toda una proyección en esta festividad importante. Entonces, Pesaj se convierte en un preparativo para lo que sería luego entonces
Shavuot, llevándolo a un contexto profético. Pesaj, allá en Egipto, anticipaba lo que para nosotros sería la salvación en Yeshua. Y al ser introducidos en el reino, una serie de calidades y cualidades nos iban a ser entregadas. Y hablando de las cualidades, nos hicieron hijos, nos hicieron herederos, coherederos con Yeshua de todas las cosas. Y ya mencioné el tema de la primogenitura. Pero también una de las cualidades que vendrían para nosotros es el pasar a formar parte, no solo del pueblo de Dios, y hablando de identidad, sino de una figura muy hermosa en la Escritura. Pasaríamos a ser la novia del Cordero. Entonces, Shavuot está enmarcado dentro de la fiesta de una boda. ¿Ok? Pero para eso necesitamos entender qué fue lo que sucedió en el Sinaí. Es de vital importancia lo que sucedió en el Sinaí y entender bien los conceptos, manejar bien los conceptos. Y a eso vamos. Entonces, Pesaj se convierte en una plataforma, es la puerta de entrada. Y luego dijimos que hay un simbolismo en el que el pueblo de Israel bajaba las aguas bautismales. Bajaba para cruzar el mar de los juncos o mar rojo como una simbología de bautismo, la cual también nosotros, después de haber sido puestos aparte, separados, hechos salvos, ¿verdad? Igual para nosotros, un bautismo, y luego entonces de salir de esas aguas, el pueblo de bajar por al mar rojo, mar de los juncos, entonces al día 50, al día 50, al llegar al Sinaí, se celebró entonces la festividad de Shavuot. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede en el monte Sinaí? Suceden dos cosas que una es totalmente positiva y la otra es totalmente negativa. ¿Ok? Mientras Moisés sube al monte por llamado del Eterno, entonces el pueblo abajo en el valle construye el becerro de oro, que es la representación del dios Apis egipcio que muchos de ellos adoraban en Egipto, como un pecado de idolatría que obedece a la falta de identidad con el Dios único y verdadero. Ok. Entonces, ¿qué sucede en el monte? En el monte el eterno Dios le entrega a Moisés la Torá. Entonces, la fiesta de Shavuot es la fiesta de la Torá, la fiesta que celebra la entrega de la Torá. El movimiento pentecostal enfatizó en la fiesta de Pentecostés, enfatizó la llenura del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. ¿Okay? Yo me voy a referir a eso la semana entrante. Pero lo primero que tenemos entonces que plantear es que la festividad de Shavuot es la festividad de la Torá, de la entrega de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno entrega? La palabra Torá significa instrucción o enseñanza. ¿Okay? Ya esto pues también lo hemos hablado. La palabra Torá está relacionada con la palabra moré, enseñar, con la palabra lluvia también, ¿verdad? Y es una palabra compuesta de dos palabras, arco y flecha. Entonces, ¿cuál es la idea práctica de esto?
que la instrucción te ayuda a dar en el blanco. Es decir, arco y flecha tiene que ver con instruir para poder apuntar y dar en el blanco. Entonces, la Torá se convierte en instrucción que nos va a permitir ir mejorando nuestro estilo de vida para irnos alineando con lo que el Eterno estableció. Si a una persona inexperta le dan un arco y una flecha, a la primera difícilmente va a acertar al blanco. Pero conforme va practicando, entonces va pudiendo ser cada vez más certero. Va mejorando en su habilidad, en su capacidad, etcétera, hasta que logrará dar en el blanco. Bueno, la instrucción de la Torah tiene que ver con eso. Tiene que ver con la formación. Es la instrucción que genera formación bajo una esencia paternal. ¿Por qué? Porque la Torah es la instrucción de un padre para sus hijos. Entonces, la Torah no es un código de cosas prohibidas o no permitidas. Para mí esa es una mala percepción de la Torah. Porque es la instrucción de un padre para sus hijos. Eso es Torah. Pero esta distorsión viene de la traducción que el grupo de los 70 sabios hicieron a pedido de los griegos helenistas de Alejandría, de traducir lo que conocemos o se conoce como el Antiguo Testamento, el primer pacto mejor presentado, al griego. Entonces, cuando ellos buscan una palabra para poder traducir Torah en el idioma griego, encuentran la palabra ley. Qué curioso, ¿verdad? Pareciera ser que en aquel momento solo esa palabra existía para poder traducir Torah. La palabra ley, entonces, es la palabra nomos en griego. Pero lo interesante de esto es que la palabra Torah, la palabra nomos, que se traduce como ley, es la ley de un imperio, del imperio griego. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir esto, resulta ser que la ley no está separada de quien la legisló. Entonces, ¿quién legisla las leyes o quién legisló para los griegos sus leyes? El dios Zeus. Entonces, el dios Zeus legisla la ley, nomos, de un imperio, cuya connotación es de subyugar, de limitar, de coaccionar a aquellos que están bajo el dominio del imperio, bajo el control del imperio. Entonces, es totalmente una ley totalmente de restricción, de limitación. De que coacta la libertad. ¿Por qué? Porque es la ley de un imperio, justamente. Entonces, el concepto se distorsionó al cambiar la palabra. Realmente, la esencia de Torah es paternal. La esencia de nomos es la imposición del dominio de un imperio y de un ser que no es un padre, sino que es un dictador. La Torah la imparte
un padre amoroso que sí corrige, pero que no bajo un contexto legalista de imposición, ¿sí? De temor, sino es a la vista de un padre que está dispuesto a ayudar a su hijo a aprender a caminar. Entonces, aclaro para muchos este punto. La Torá no trae salvación, pero la Torá me ayuda en mi caminar con el Padre Eterno. La salvación es por gracia, por supuesto que sí. Pero una vez en esa gracia, la Torá me guía. Entonces es instrucción para el crecimiento. Y aun cuando me ayuda a corregir las actitudes en mí que generan pecado, su énfasis no es el pecado. El énfasis no es la transgresión. El énfasis de la Torá es la obediencia. Vamos. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque mi énfasis es obedecer. A ver, cuando los niños están pequeños, y un poquitito más grande, pero cuando están pequeños, sobre todo a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿cuál es el énfasis con lo que los padres los vamos tratando de improntar? Es obedecer. Es la obediencia el énfasis. No es el transgredir. ¿Me explico? O sea, yo no ando diciéndole al niño, vea el mandamiento, ya lo transgrediste. ¡Ey! Pecado. No. Mi énfasis será la obediencia. Como padre es enseñarle al niño que hay bendición en la obediencia. Que la obediencia trae consecuencias, al igual que la desobediencia. Entonces sí, la desobediencia lleva a transgredir la Torá, y si no, pregúntele a Adán. Y eso tiene consecuencias. ¿Ok? No debe ser diferente entre nosotros. El tema es obedecer lo que la palabra establece. Es caminar por lo que la palabra establece. No por el temor a pecar. No por el dogmatismo. No por la imposición o la manipulación. No porque todos los días, todos los domingos desde el púlpito se me enfatiza. No. La obediencia es voluntaria. La obediencia es una decisión. Yo decido obedecer. Punto. Eso tiene una bendición. Si yo opero por temor, porque donde hay ley, y estoy hablando de la ley del imperio, condenación cuando se peca. Cuando yo desobedezco, aun cuando hay consecuencias, tengo la oportunidad de corregir. Entonces, Yeshua hizo provisión para el pecado. Entonces, el énfasis no es el pecado. El énfasis es la obediencia. Mi actitud de entrega y de sometimiento para que la palabra, la Torá viva, vaya generando los cambios y la transformación en mi vida. ¿Entiende? Sí, claro, Jeremy, eso es. O sea, la mayoría en el sistema religioso se opera justamente así. Se opera generando un sentido o un sentimiento de culpa. ¿Ok? Bien. Entonces, la Torá no es un código de cosas prohibidas o de cosas permitidas. Es el manual de un padre y nosotros como hijos
Buscamos agradarlo obedeciendo, honrarlo obedeciendo. No es caminar por temor al infierno, por temor a... Okay. Entonces, la Torá debe considerarse como la instrucción, la enseñanza de nuestro Dios, de nuestro Abba Kadosh, para que le podamos entender a Él y le podamos obedecer. Ok, Israel llegó al monte Sinaí, llegó al monte Sinaí al tercer día del tercer mes, según Éxodo 19:1. 3 días más tarde el Señor visitó a su pueblo. Éxodo 19, 10 al 17. Entonces, la Torá fue entregada en el sexto día del tercer mes, el mes de Sivan, según el calendario religioso bíblico. ¿Ok? Exactamente 50 días después. 50 días después. ¿Ok? De haber cruzado el Mar Rojo. O haber salido de Egipto. Ok, entonces la palabra Shavuot es hebreo. La traducción al español sería Pentecostés, que justamente es semanas. ¿Ok? Entonces, es la festividad donde se entregó la Torá. ¿Ok? Ahora, en el monte Sinaí, antes de que el eterno Dios entregara la Torá, Él se reveló a sí mismo. Y por favor, esto es vital de entender. Y esta es una de las grandes verdades que nos da Shavuot. El Señor se le revela a un pueblo que había perdido su identidad. ¿Entienden? ¿Cuál es la intención de Dios? Que ese pueblo recobre o adquiera su identidad. Por eso dice, las 4 promesas que vimos en Pesach: te sacaré, te libertaré y te redimiré. La palabra redimir tiene que ver con identidad. Es sacar de una condición para ser establecido en otra. Entonces, Dios se revela a sí mismo al pueblo. Ahora, esa manada de cabezones estaban en otra cosa. Pero para nosotros queda esta enseñanza. La festividad de Shavuot es la festividad donde Él se revela a nosotros, donde Él se da a conocer a nosotros. Entonces, vamos al día de Shavuot allá en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios desciende por primera vez para quedarse en todos aquellos que habían abrazado la promesa y que estaban obedeciendo lo que Yeshua les había dicho. Los cielos se abren y lo primero que sucede es que el Padre Eterno se da a conocer. Y una de las cosas que ellos entienden ahí mismo es que Joel 2:28 al 30 se estaba cumpliendo. Lo segundo en el Sinaí es que el Eterno entrega la Torá. Entonces, en 2 tablas de piedra, escribe en una las primeras 5 letras del alfabeto hebreo y en la otra las segundas 5 letras del alfabeto hebreo. De la Aleph a la Iot. Simbolizando que los 10 mandamientos, sí, pero eso tiene un significado mayor. A eso se le llama arras. Es decir, esos 10 que son los 10 mandamientos le fueron entregados al pueblo de Israel como una señal, como arras, como
como una señal del pacto y como una representación de todos los 613 mandamientos que el Eterno entregó en el Sinaí. Algunos dicen que son más, otros dicen que no, que son 613, otros creemos que son simbólicos. Está bien, simbólicos en el sentido de que no es la cifra como tal. Ok, pero ahí se entrega 10 y luego el Señor le da a Moisés, lo pone a escribir el libro con todos los preceptos y luego lo pone a escribir otro libro con la interpretación de esos preceptos que él mismo le da. Entonces, esas dos tablas son arras, es decir, una señal de pacto. Y al final, en los círculos religiosos, en lo que prevalece, solo se habla de los 10 mandamientos. Y algunos creen en los 10 mandamientos, dicen creer en los 10 mandamientos. Sí, no roban, no matan, honran a Dios y todo lo demás, pero se brincan el cuarto, el Shabbat. Sí. Entonces hablan de los que judaizamos porque decimos que estamos judaizando con todas estas cosas. ¿Cuáles son esos dos libros? No, la Torá, los 613 preceptos, y el otro es el libro que Dios pone a Moisés a escribir. Estoy contestando a Cristi Madrigal. El otro libro es el libro que Moisés escribe con la interpretación de cada uno de los preceptos que el Eterno Dios le da a Moisés. Esos son los dos libros. ¿Ok? La Torá por un lado y por otro lado, la interpretación. Moisés no le da al pueblo la interpretación, Dios lo manda a hacer copias de la Torá, cada tribu tiene una, Moisés tiene otra y se guarda una dentro del arca, el arca del pacto. Ok, ahora, a esas dos tablas que se le llama arras, que es señal de pacto, también representa, representa una ketubá. Y eso nos lleva al otro aspecto de Shavuot. Shavuot es la fiesta de una boda. ¿Sí? Uy, Carlos Soto, pero yo creí que era la fiesta del Espíritu Santo, del poder, No. No en ese sentido. No en ese sentido. Entonces, permítame por los próximos minutos, 45 minutos, voy a hablarle acerca del tema de la boda. En Jeremías 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y vino a mí palabra del Eterno diciendo, ve y clama a los ídolos, a los ídolos, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Eterno, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio. De cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Eterno, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Dios eterno. Y en Oseas 19:20 dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al eterno Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Sinaí? El Eterno entrega la Torá
pero la Torá tiene un simbolismo. Es decir, esas dos tablas que se le llama arras, también representan una ketubá. ¿Qué es una ketubá? Una ketubá es un contrato matrimonial. Entonces, tanto Jeremías como Oseas nos están hablando de un contrato matrimonial, es decir, de que el Eterno se desposa con Israel como una novia. Ahí empieza el asunto. Entonces, aquellas dos tablas son un contrato matrimonial. Y la palabra arras también está relacionada con el anillo de matrimonio. ¿Ok? Con el anillo de matrimonio, que es una señal del pacto. ¿Por qué? Porque un matrimonio es un pacto. Entonces, la palabra ketubá se traduce como contrato matrimonial. Como un contrato matrimonial. Para poder entender mejor esto, entonces ahora tenemos que ir a lo que es la boda hebrea o el matrimonio bíblico. Romanos 9:4, Hebreos 9:1, Primera de Crónicas 28, 11 y 12 pueden ayudar a esto. Ok, entonces, en la boda hebrea, la cual el Eterno Dios usa y Yeshua usa para hacer una relación, establecer una relación, una analogía. Para hacer una analogía con la relación del pueblo con el Eterno Dios. Del pueblo con Yeshua. ¿Ok? En la boda hebrea, esta boda constaba de dos partes. La primera parte, que era el compromiso, es llamado desposorio. Entonces encuentra usted en la Biblia en muchas ocasiones donde dice y se desposó. Desposada como una novia. En Apocalipsis, por ejemplo, se usa el término. Desposada como una novia. Pero después aparece como esposa. Y eso ha confundido a algunos. Por el desconocimiento de este contexto. Porque hay una diferencia. Porque tenemos que entender lo siguiente. Y quiero explicar bien esto. Para aclarar, porque por ahí anda un libro que enseña equivocadamente sobre este punto. Un libro de una persona. Si usted no lo ha leído, no se preocupe, pero si usted lo ha leído, usted me va a entender cuando yo diga, explique esto. Cuando dos personas decidían casarse, porque los ministros no casamos, las personas deciden casarse delante de Dios, nosotros bendecimos y somos parte de los testigos. ¿Ok? Entonces, en la boda hebrea, el novio presentaba dos testigos. El novio traía dos testigos. Entonces, uno se convertía en su testigo y el otro se convertía en el testigo de la novia. Entonces, se elaboraba una ketubá, un contrato matrimonial. En esa primera parte del matrimonio, firmaba el testigo del novio, firmaba el novio, porque obviamente, la ketubá tenía ciertas cláusulas para el matrimonio. Y luego entonces firmaba el testigo de la novia. En representación de ella, pero ella no firmaba. Y ya voy a explicarle por qué. Una vez que se firmaba la ketubá y la firma del novio, oiga bien, la firma del testigo de la novia, la comprometía a ella. ¿Ok?
A partir de ese momento, legalmente estaba establecido el matrimonio. Más venía un periodo de preparación y de prueba antes de que el matrimonio pudiese completarse o consumarse. Esto entonces nos habla de la segunda parte del matrimonio. La segunda parte de la boda tenía que ver con la consumación. ¿Y qué implica eso? Implica que después de un periodo de tiempo, entonces se hacía la fiesta de la boda. Llegaban todos los invitados, la novia y el novio, por supuesto, y se celebraba la boda. Esa fiesta duraba 7 días. Entonces, antes de ese momento, y después de firmar la ketubá, la pareja no podía tener relaciones sexuales. Tenía que esperarse. Entonces, a partir de firmar la ketubá, el matrimonio era legal. Por tanto, era vinculante. Y en ese periodo de preparación y de prueba, si el novio encontraba algo indecoroso o sucedía algo que era causal para separar, se daba carta de divorcio. ¿Por qué se daba carta de divorcio? Porque ya se había establecido. Era vinculante el matrimonio. Eso pasa con María y con José. Miriam y José. Ok. ¿Estamos bien ahí entonces? Ok. La segunda parte del matrimonio, es decir, la consumación. Erusí, se hacía en la tradición más antigua un año después. Es decir, durante todo ese año, ellos no tenían contacto, y menos sexual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces ella se retiraba para ser preparada. ¿Cómo era preparada la novia? La novia era preparada con baños de aceite. Entonces, durante 6 meses, ella se sumergía en baños de aceite, con la idea de preparar su cuerpo, de esfoliar su cuerpo. Y luego entonces, venía la segunda parte, donde en esa segunda parte, ella entraba en baños de perfume. Quiere decir entonces que por el proceso del aceite, de la exfoliación que generaba el aceite, aún dice la tradición que se le daban porciones de aceite con mirra para ayudar al proceso. Los 6 meses siguientes, cuando los baños de perfume venían, el cuerpo absorbía todo ese perfume. Entonces, la novia, cuando llegaba a la luna de miel, dice la tradición que transpiraba el olor de ese perfume. Cuando sudaba, el olor era al perfume. ¿Ok? Entonces, eso todo y una relación con nosotros, porque allá en el Sinaí, el eterno Dios se desposa con Israel. Se desposa con Israel. Lamentablemente, cuando Moisés baja del monte, el pueblo está en su bacanal. Literalmente. Porque el dios Apis y el dios Baco es el mismo, la misma deidad. Están en un bacanal. Y Moisés quiebra las tablas. Sin embargo, al quebrar las tablas, aunque después
el Eterno se las vuelve a llamar a Moisés y le vuelve a dar las tablas, pero al romper esas tablas, desde mi perspectiva y mi opinión, se abre una puerta. Se abre una puerta. ¿Por qué? Tiempo después se da la separación de las dos casas. El pueblo de Israel se divide en dos reinos y ya hemos hablado acerca de eso. La casa de Judá y la casa de Efraín. Aun cuando el pueblo se divide, no se rompe el vínculo matrimonial. O sea, no se rompe el matrimonio. Sigue vigente. El pecado de Efraín, de la casa de Efraín, es la que lleva al Eterno a darle carta de divorcio. Eso está en el libro de Oseas. No es mi tema, pero tengo que mencionarlo. Por eso no estoy dando pasajes bíblicos, porque no quiero ampliarlo mucho. Le da carta de divorcio, más a Judá no le da carta de divorcio. ¿Por qué? Porque de Judá vendría Shiloh, el Mesías, Yeshua. De ahí nacería entonces el Mesías, porque Judá también pecó. No es que no pecó, también pecó. Pero el Mesías tenía que nacer. Y nacer dentro de un vínculo totalmente legal. Más a Efraín sí le da carta de divorcio. Sin embargo, el libro de Oseas habla de la restauración de la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque ahora hay una separación. Hay un divorcio. Efraín, por su pecado, le es dada carta de divorcio. Es decir, al Eterno la novia se le divide en dos. Y una se le porta demasiado mal y tiene que darle carta de divorcio. Pero todavía está dentro del período en que puede negociarse y restaurarse la relación. ¿Me sigue? Porque cuando una pareja entraba en un conflicto y casi que era el hombre que encontraba alguna causa para dar carta de divorcio, todavía después de darla, se daba un plazo de tiempo a ver si aquello se podía arreglar. El Eterno Dios le da carta de divorcio a Efraín, pero espera poder arreglarlo. Que eso pueda ser restaurado. Y por otro lado, la otra novia también se le porta mal, pero de ahí vendría Judá. El Eterno Dios entonces tiene dos novias. No dos novias, no. Una novia en dos. ¿Sí? Y necesita redimir a una, volver a restaurar el contrato matrimonial con ella. Y luego entonces a la otra parte de la novia, restaurarla y unirlas a las dos. Eso el Eterno lo logra a través de Yeshua. Porque la casa de Judá es redimida a través de Yeshua. Y la casa de Efraín es restaurada como novia y redimida a través de Yeshua. Y hoy estamos en el proceso de que las dos casas se unan y se conviertan en una sola, porque en las bodas del Cordero, va a haber una sola novia. Ok, entonces, vuelva al tiempo de preparación. Durante 6 meses, la novia se preparaba con aceites y luego entonces con perfumes. Aquí hay una figura muy hermosa. Porque
la boda bíblico hebrea, en esa boda, no en la babilónica, en la boda hebrea, el padre era el que pagaba la fiesta, el padre del novio. Era el que pagaba la fiesta. Entonces, le entregaba a la novia, a su nuera. A los 6 meses le entregaba un perfume. Ese perfume era el perfume del novio. Cuando ella se hacía los baños de perfume, olía al novio. Y en el día de la consumación, la novia transpiraba el olor del novio. Entonces, cuando Moisés quiebra las tablas, abre la puerta, abre el espacio para que Efraín pueda ser restaurado. Y en Yeshua, Efraín está siendo restaurado a partir de Hechos, a partir del libro de los Hechos. Efraín entra en escena. Inicia el tiempo de los gentiles, pero también la redención de Efraín. La promesa del Dios eterno es: yo lo restauraré, y donde se dijo que no era pueblo, ahí se le llamará pueblo. Es decir, se da el arreglo. ¿Y qué involucra ese arreglo? Joel 2:28 al 30, el Eterno dice: y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La palabra derramar es libar. Dice: yo me voy a libar. La libación se hacía, la hacemos nosotros, como una ofrenda de adoración a nuestro Dios. Libamos agua, libamos vino, libamos perfume, libamos aceite. Son libaciones, como una ofrenda de adoración a Él. Pero aquí es el Padre Eterno el que está diciendo: yo me voy a libar. Vamos. ¿Qué es lo que el Padre Eterno va a libar? Su espíritu, el Ruach HaKodesh. Entonces el Ruach HaKodesh es el perfume del novio, es la fragancia del novio. Por eso Yeshua dijo: yo me voy, pero les dejo el consolador. ¿Cuál consolador? Les dejo mi fragancia, les dejo mi aroma, les dejo mi sustancia, mi esencia, el Espíritu de Dios. Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a quitar el olor a corral, les va a quitar el olor a oveja, y su unción los va a perfumar, porque el Espíritu de Dios es la fragancia del Dios eterno, es el perfume que el Padre nos entregó para ser sumergidos en su fragancia. Entonces, a partir de Pentecostés, a partir de Shavuot, en el libro de los Hechos, empezó el tiempo de preparación de la novia. Y la primera que está siendo ataviada es esta parte llamada Efraín y algunos de la casa de Judá. Pero llegará el momento en que la novia completa estará lista, será una sola y estará perfumada y lista para encontrarse con el maestro, con el esposo. Simbólicamente, estamos en el proceso de preparación de la novia. En Isaías 61, en la versión hebrea, por supuesto, es una profecía mesiánica. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Quién lo ungió a él? El Padre Eterno.
La unción del Santo, de Yeshua, es la que el Espíritu de Dios trae sobre nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la unción? Esto de 12 fragancias. El buen perfume en lo natural. Está compuesto de 12 fragancias. Cuando nosotros revisamos la Escritura, vamos a encontrar que hay unción de poder, que hay unción de autoridad, que hay unción de perdón y arrepentimiento. Son 12 manifestaciones de la unción, o 12 unciones si usted quiere llamarle. 12 manifestaciones de la unción. Hay unción de gloria, hay unción de lozanía, hay unción de gozo, etc. Son 12. Como el buen perfume, está compuesta de 12 fragancias. ¿Para qué? Para ataviarnos. Entonces, la unción no es para que aquel se pavonee, porque yo soy el ungido de Dios. Y quien no me honra, entonces no puede participar de mi unción. Eso es. Y lo digo porque se lo he escuchado a algunos. La unción es de Yeshua. No existe tal cosa como el ungido. El ungido es uno, Yeshua. Y de él entonces obtenemos la unción, que es capacitación sobrenatural para hacer para Dios. Pero primero, la unción tiene un proceso interno para cambiar, para transformar, para quitarnos el olor a corral, para cambiarnos y transformarnos, y que cada vez olamos más al Maestro y menos a nuestra carne. Entienda, estamos siendo ataviados. Todo el proceso que ha vivido el pueblo de Dios tiene que ver con el atavío de la novia para aquel gran día. Yeshua dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar para ustedes. De aquí salió una doctrina. Nos van a rapto, que la palabra rapto no sería la mejor. La palabra griega es sarpazo, ser sacado de en medio de. De aquí que vamos a vivir en el cielo. A ver, vamos a ser levantados y nos vamos a ir a vivir al cielo. Ok, perfecto. La definición de cielo es dimensión acuífera. No, hermanos, que es el cielo de Dios. La dimensión de Dios. O sea, nos vamos a ir para otra dimensión a vivir por la eternidad. Perfecto. Y cuando yo leo la Escritura, Daniel, Zacarías y sobre todo el libro de Revelaciones, me doy cuenta, por Dios, que Yeshua va a estar aquí 1000 años. Entonces, según esta doctrina, Yeshua va a gobernar 1000 años la tierra y nosotros vamos a estar en otra dimensión. Vamos a estar viviendo en el cielo. Cuando yo reviso la Escritura me doy cuenta que Juan dice: y vi a la nueva Jerusalén descender del cielo. Y entonces los que quieren irse para arriba, cuando lleguen allá no va a haber nada, porque ya la nueva Jerusalén descendió. O sea, la mala interpretación, el desconocimiento de este contexto provocó que saliera una doctrina escapista. Cuando Yeshua dice: en la casa de mi Padre ¿sí? Está refiriéndose a la boda del Cordero. ¿Por qué?
porque la fiesta se celebraba en la casa de papá. Entonces, mientras la novia estaba siendo preparada con aceites y perfumes, el novio se iba a la casa del padre y ahí iba a preparar el aposento donde entonces se celebraría la boda. Habría un aposento para él y para todos los invitados habría otro, por supuesto, en la boda natural. Pero entonces Yeshua está usando esa figura para enseñar que va a haber una boda. Y que Él se va a preparar lugar para esa boda. Porque en un momento seremos levantados y transformados como en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Eso dice Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Eso dice Pablo. ¿Para qué? Para celebrar las bodas del Cordero. Porque recordemos que Pesaj no se ha cerrado. Y la cuarta copa de Pesaj, Yeshua dijo, que no tomaría esa copa, no tomaría más de esa copa hasta que estuviera en el reino. Apocalipsis 19, versos 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ve? ¿Por qué dice esposa? Porque el matrimonio es vinculante, todavía no se ha consumado. Por eso dice esposa. Por eso dice novia y después dice esposa. Entendiendo el contexto, usted sabe que cualquiera de las dos palabras se puede usar. Dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, benditos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas y palabras del Dios eterno. Ahí está, las bodas del Cordero. Lucas 22, 16, es donde Yeshua dice: no beberé más de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Esa copa es la copa del reino, pero también es la copa de las bodas del Cordero. Entonces estamos siendo preparados para sentarnos con Él en las bodas del Cordero y tomarnos esa copa y cerrar Pesaj, que todavía no se ha cerrado. Yeshua no lo cerró justamente por esto. Dentro de ese contexto es que está el tema de las 10 vírgenes. Las vírgenes insensatas. Las que no guardaron aceite. Porque oyeron decir tanto que el novio venía y no venía. No vi tiempo. Y entonces se les consumió el aceite. Pero las otras vírgenes sí eran entendidas proféticamente. Y guardaron el aceite hasta. En la boda hebrea, solo el padre del novio sabía cuándo era la boda. Y en un momento determinado, se lo decía al novio. Entonces, el novio salía con su testigo y empezaba a dar ese anuncio se daba en la noche. Por eso dice que Yeshua vendrá como ladrón en la noche. ¿Me explico? Esa era la tradición.
No es que va a venir a escondidas. No, 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 no. Es que era la costumbre. Como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque nadie sabía en qué momento el ladrón va a entrar. Nadie. Porque si alguien sabe que el ladrón va a entrar, entonces se prepara para recibirlo. Por amor de Dios, elimine lo negativo del ladrón. Solo quédese con la figura. Entonces la gente profética, la novia misma, va a saber, porque el Espíritu de Dios en nosotros va a hacernos vibrar cuando ya estemos cerca de ese momento. Los que lo anhelamos y los que lo anhelemos en aquel momento, vamos a estar listos. Nuestra lámpara va a estar llena de aceite para poder del cortejo. Justamente al día siguiente se celebraba la boda. Entonces en la boda hebrea entraba primero la novia y después venía el novio. ¿Por qué? Porque el más importante es el novio, no la novia. Nosotros tenemos la boda. Las bodas que celebramos en Occidente están bajo la influencia de Babilonia. La importante era Ishtar. Por eso se visten de blanco. Por eso el festejo, en el festejo se viste de blanco. Esa es la boda de Ishtar, donde la novia se da el lujo de entrar hasta llegar tarde, porque entre más expectación genere, mejor. Entonces el novio entra de primero en el cortejo y se queda ahí esperando que la novia aparezca. Señoras y señores, esa es una influencia babilónica. En la boda bíblica hebrea, el novio es figura y es tipo de Yeshua. Entonces entra después, la novia es tipo de la Calá, es tipo de nosotros, del pueblo de Dios. Llama a la iglesia si quiere. Entra primero. Y luego entonces viene él con el cortejo, sonando los chofares. Y él aparece. Y entonces juntos se meten debajo del dosel. En la escritura el dosel es el macón, el cielo. Salga el novio de su tálamo para reunirse con la novia. ¿Dónde? Debajo del macón, el cielo. Sí, el cielo de Dios. Pero no para vivir eternamente ahí, sino para luego descender entonces y reinar con él, con Yeshua. Ahora entonces entendemos mejor por qué la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo. Como ven, el tema del matrimonio es fundamental para poder entender el lenguaje de Yeshua y todas esas figuras que anticipan lo que serían los tiempos finales. Los tiempos finales. Estamos en el proceso de ser ataviados para aquel gran día. De ahí la importancia entonces, no de tomar la Santa Cena, porque el concepto es católico. Nosotros no tomamos Santa Cena. No hacemos un rito religioso.
Nosotros celebramos Shabbat y en el Shabbat se toma una copa de vino. Esa es la copa del reino. Porque Yeshua dijo, la traducción correcta de ese pasaje, ¿verdad? De Lucas, la traducción correcta no es acuérdense de esto o hagan memoria de esto. ¿Mm? Sino que Yeshua dijo, cada vez que celebren Pesaj, hagan memoria o recuerden esto, que la promesa. Cada Shabbat recuerden esto, que la promesa. ¿Cuál promesa? De que nos vamos a tomar con él esa copa. Entonces, hagan esto recordando Pesaj y recordando Pesaj. No solo es recordar que él murió en el madero, sino también proyectarnos hacia la boda del Cordero. Porque el sacrificio de Yeshua no fue solo el sacrificio, sino la puerta que nos abrió a la vida eterna. La puerta que nos abrió para poder entrar en el pacto, siendo parte de la novia. Y tener el derecho a sentarnos a aquella mesa, a tomar esa copa con él. Entonces lo anticipamos cada Shabbat. Tomamos la copa y recordamos, y nos gozamos, y nos alegramos, porque ya pronto serán las bodas del Cordero, porque ya pronto nos reuniremos con él. Entonces entendemos que la llenura del Espíritu y la unción que el Santo y el ungido que es Yeshua me da en algún momento determinado, para que solo yo pueda hacer su obra, eso también me está capacitando, está trayendo más perfume a mi vida, me está llevando en una dimensión mayor. Una de las unciones es revelación, entonces caminamos en una revelación cada vez mayor, preparando el escenario para ese día. Entonces, el derramamiento del Espíritu de Dios establece una calzada profética. Por eso dice, y profetizarán. Está hablando de una dimensión profética que establece una calzada, un camino que nos va llevando de algo menor a algo mayor, hasta llegar a un altar donde vamos a celebrar las bodas con él y luego reinaremos con él aquí abajo, en la tierra. No nos vamos a quedar en el cielo a vivir, aquí en la tierra. 1000 años reinando con él. Estamos siendo preparados para. Por eso cada generación recibe una porción de la revelación del Dios eterno. Esta es otra perspectiva. Entonces sí, la unción tiene que ver con poder. La unción tiene que ver con manifestación. Pero sobre todo tiene que ver con mi preparación, con la preparación de la novia para aquel gran día. Entonces, Shavuot nos habla de 3 cosas: la entrega de la Torá, la fiesta de una boda. ¿Ok? Y 3,
nos habla de la llenura del Espíritu de Dios. Pero de eso hablaremos la semana entrante, para dedicarle un buen tiempo para hablar de esto. Y luego de hablar de Shavuot, entonces entraremos a las fiestas de otoño. Hablaremos acerca de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y también tocaremos Hanukkah y Purim. ¿Ok? Ya habíamos explicado que Hanukkah y Purim no fueron entregadas en el Sinaí, pero se celebran por causa de lo que el eterno Dios hizo en ese tiempo históricamente, en esas fechas. ¿Ok? Espero que con esto usted pueda tener una perspectiva diferente de lo que sucedió allá en el Sinaí y también de lo que sucedió en Pentecostés en el libro de los Hechos. Que esto también te ayude a tener una perspectiva diferente del proceso profético en el que estamos. El río profético nos está llevando a un altar. Ahí vamos, a un altar. También de ahí lo hermoso, porque Efraín en Yeshua y a través de Yeshua es redimido y reinsertado en el olivo. Y Judá será redimido completamente. Los judíos verdaderos, para conformar junto con los gentiles el pueblo de Dios que reinará con Yeshua 1000 años, aquí en la tierra. ¿Ok? Bien. Para mí, este es uno de los temas más hermosos, porque cuando yo no veo esa ley como muchos plantean ahí en el Sinaí. No, yo veo a un padre amoroso que se desposa con su pueblo. Y cuando lo hizo allá en el Sinaí, estaba pensando también en nosotros, lo que sucedería a través de Yeshua. Entonces, que esto ayude a complementar tu perspectiva y tu visión. Bien, les abrazo a la distancia, les bendigo y bueno, shalom, shalom. Nos vemos de hoy en 8 para continuar con el tema de las festividades. Chao, chao.